pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, tal como lo anunciamos, va a estar con nosotros el ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, el doctor Arturo Cruz, un hombre con una enorme experiencia de cómo se maneja Washington, los pros y los contras. A él lo hemos invitado para que hagamos un análisis de las elecciones de medio término que acaban de celebrarse en los Estados Unidos este martes, donde los republicanos obtuvieron resultados, mucho mejores resultados de lo que inclusive los más optimistas creían que iba a suceder, o lo que los más pesimistas de los demócratas creían que podía suceder. Vamos a hablar con él alrededor de cuáles las razones que él ve alrededor de estos resultados, qué impacto va a tener esos resultados en la política exterior de los Estados Unidos. ¿Obligará al presidente Obama a negociar? ¿Cuál será la situación, la implicancia que tendrá esto con la política de Washington hacia Latinoamérica? ¿Qué impacto irá a tener con los países del ALBA, con Venezuela sobre todo? ¿Qué impacto podrá tener inclusive en las posibilidades de un involucramiento o no de los Estados Unidos en la construcción del Gran Canal? Y para también, lo hemos invitado, porque dentro del ámbito pesimista que hay en el sector empresarial de Nicaragua alrededor de que los TPL se terminaron de enterrar con esta elección de los martes, ya que una de las promotoras de una de las iniciativas de ley, la senadora Hagen de Carolina del Norte, fue derrotada. Pero acordémonos que estos nuevos senadores entran hasta en enero. Los senadores actuales, aún los derrotados y los no derrotados, pero los actuales, regresan a trabajar normalmente a partir de la semana que viene hasta mediados de diciembre. Son 6 semanas. El doctor Arturo Cruz es con la experiencia que tiene, que esta situación puede salir, hay una ventana que se puede ocupar, que se puede tratar de explorar, o se va a explorar, ya que va una misión de Nicaragua a Washington, encabezada por el presidente del COSEP, y que podrían obtenerse resultados positivos. Vamos a preguntarle alrededor de eso. Antes de entrar con él, sí, un par de comentarios rápidos. Hombre, Dios tarda pero no olvida, digamos de esta manera. Ayer me dio como satisfacción, no sé si será correcta la expresión que voy a usar, pero con esta lluvia el río San Juan ha crecido, y el mismo río San Juan se está encargando de destruir la famosa trocha o carretera que hizo la presidenta Chinchilla en Costa Rica. Ya va un buen porcentaje de la trocha o de la carretera que está siendo destruida por el mismo río San Juan. Eso va a meterla en más problemas sobre el mar, sobre todo sobre los señalamientos de actos de corrupción. Por otro lado, hay que felicitar al gobierno, porque ayer anunció que en la Plaza de la Fe, donde se generó mucha controversia por la destrucción de la concha acústica, por la construcción de una fuente de agua de colores que inmediatamente se desbarató, ayer anunció que se va a construir y que va a estar listo, que ya empezó la construcción y va a estar listo para principios de diciembre, un gran museo sobre las 2 visitas del Papa a Nicaragua, para que el pueblo católico pueda ir a ver fotos, imágenes, todo lo que te involucra la cruz que hizo doña Violeta y que se puso con el Papa en la Plaza de la Fe. En fin, creo que esa es una iniciativa que hay que felicitar al gobierno, hay que felicitar a la alcaldía de Managua. Para terminar, hombre, ¿cómo puede la oposición tratar de decir que van a unirse cuando actúan para atacarse y actúan de acuerdo a aquellos que critican? Digo esto porque hace un rato hablé con Roberto de Andrea,
que era presidente departamental de Carazo, del PLC, se fue con el movimiento constitucionalista Ramiro Sacasa, porque no estaban de acuerdo con la manera de actuar del presidente alemán en el PLC, y me informaba que el día de ayer, solo porque asistió a la reunión o a la invitación de los liberales el martes, buscando la unidad, el exdiputado Carlos Noguera y el exdiputado José Palé, con el exconservador convertido en liberal y no sé qué más, Fran Duarte, decidieron expulsarlo. Hombre, si critican a Alemán porque no permitía disidencia dentro del PLC y que por eso se fueron, ¿cómo puede ser posible que actúen de la misma manera? Qué lástima, porque sin los liberales no puede haber una oposición realmente con fuerza en este país. Pero al paso que van excluyéndose los unos a los otros, nunca va a haber una oposición realmente fuerte en este país, y el país la necesita. El mismo presidente Ortega necesita una oposición fuerte para poder gobernar mejor. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, que por cierto el día de mañana a las 5:30 en la iglesia Santo Domingo es la misa de primer aniversario de muerte. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo, pero ahí está junto a Dios ayudándonos y protegiéndonos a todos, por mi primo hermano Chichi Fernández, por mi hija Nelly Margarita, que está en una lucha bien fuerte para recuperarse, y por todas aquellas personas que luchan contra diferentes enfermedades. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver la cosa a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira. Ya volvemos. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas.
Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Movistar, conectados con Nicaragua. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Bueno, mi excelente, estamos de regreso ya en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el doctor Arturo Cruz Sequeira, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, en Washington, un hombre con una gran experiencia, cómo se maneja y manejo de la vida política de Washington. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte nuevamente por aquí. Para mí, lo mismo digo yo. Primo, los resultados. Tu comentario, tu análisis inicial. Bueno, no hay gran cosa que decir, ¿no? Es decir, a ver, a partir del 2010 yo creo que empieza en el Congreso un movimiento en favor de los republicanos. Para que tengas una idea, en la Cámara de Representantes, en el 2010 ellos ganan 63 sillas. En otras palabras, pasan a tener 242 miembros del Congreso y los demócratas 196. En el Senado ganan 6 sillas y llegan a tener 47 por el lado de los demócratas, de los republicanos, versus 51 por el lado de los demócratas. Ahora, en el 2012, con la reelección del presidente Obama, pierden espacio no dramático en la Cámara de Representantes y también pierden espacio tampoco dramático en el Senado, ¿verdad? Sin embargo, ya en el 2014, esa tendencia a favorecer a los republicanos en el Congreso y ahí se vuelve abrumadora. En la Cámara de Representantes tienen ya 244 por el lado de los republicanos, 180 por el lado de los demócratas y tengo entendido que hay 11 todavía por decidir. En el lado del Senado, como tú muy bien me decías hoy en la mañana, ya Alaska se definió en favor de los republicanos, lo que quiere decir que tienen 53 puestos ya seguros. Los republicanos tienen 44, hay 2 independientes que se identifican. A ver, los republicanos tienen 53, perdón, los demócratas tienen 44. Y uno por decidirse. Y está Virginia, inclusive Virginia, que lo están volviendo a contar. Y por supuesto está el tema de Luisiana. Ahora, en Luisiana, Mary Landrieu, en la votación formal sacó 41%, Cassidy, el del Partido Republicano, saca 42%, y el del Tea Party, que siempre complica la vida, aunque cada vez menos, que creo que es un factor fundamental por el triunfo de los republicanos, 14%. Lo más probable es que el 6 de diciembre, el 7 de diciembre, los republicanos tengan en el Senado 54. Ahora, en términos de las gobernaturas, no hablemos de números, hablemos de 3 gobernaturas que a mí me impactaron. La de Illinois pasa a ser el estado que es el estado de Obama.
Massachusetts, te puedes imaginar, ¿no? Pasa a ser republicana, pero hay otro estado que a mí me impactó porque de niño yo crecí en ese estado y obviamente todo el mundo ahí eran demócratas y el senador republicano, el senador Mathias, era más demócrata en espíritu que el republicano. Bueno, hoy es una gobernatura republicana. ¿Es la primera vez, cuánto, en 80 años? No. Alguien me comentó que era la primera vez en 80 años que Maryland tiene un gobernador republicano. No te puedo decir concretamente cuánto, pero yo crecí con un estado extraordinariamente demócrata en un condado sumamente progresista, sumamente liberal, ¿verdad? Entonces, ver ese resultado en Maryland para mí fue uno de los que más me impactó, inclusive más que el de Massachusetts y más que el de Illinois, porque personalmente tuvo resonancia. Ahora, desde tu punto de vista, porque aquí en estas elecciones uno podría sacar varios mensajes. La coalición demócrata no funcionó. Los afroamericanos se sienten resentidos, molestos con el presidente Obama, y eso se profundizó aún más cuando senadores que están ahí por Obama le dieron la espalda a Obama y lo vieron como que si tuviera lepra. Los latinos se sienten frustrados con los demócratas, con el presidente Obama. Él tuvo control los primeros 2 años del Senado y del Congreso, hubiera podido aprobar la ley de migración, no se aprobó nada. Ha habido más deportaciones durante el tiempo de Obama que en los 8 años de Bush. Tampoco salieron a votar. Las mujeres no salieron a votar, ¿verdad? Entonces, este es un castigo. El gran perdedor es el presidente Obama, el Partido Demócrata. Me llamó la atención también, te voy a dar datos para que después le sume a los datos que vos tenés. La pareja de los Clinton, Bill Clinton y Hillary Clinton, hicieron campaña por 50 candidatos, entre senadores y congresistas y gobernadores. De los 50 candidatos que ellos llegaron a apoyar, 31 perdieron, incluyendo el de la Florida, que fue la última campaña, el esfuerzo que hicieron. El estado de Arkansas, que es el estado de los Clinton, pues, o era el estado de los Clinton, ahora pues después se fueron a New York, ¿verdad? Pero era el estado donde él fue gobernador. Gana un republicano, pero no es solo cualquier republicano, gana uno de los que manejaba o manejó el impeachment, no sé cuál traducido en español es la propuesta de destitución de Clinton cuando era presidente, y gana tranquilo, ¿verdad? Los republicanos eligen a la primera mujer afroamericana en el estado de Utah, donde solo hay 1% de afroamericanos. Y mormones, ¿no? Y la mayoría son mormones, y eligen. En Virginia están peleando el Senado, que nunca esperaban esto, por alguien que fue parte o fue el jefe de campaña de Bush, o uno de los equipos de campaña de Bush, cuando era gobierno, y fue parte del staff de George Bush, hijo, en su gobierno. Hombre, si vos ves eligen a la republicana, a la congresista más joven en la historia, 30 años. Eligen más latinos a la Cámara Baja en la historia que latinos por los republicanos. Entonces, pero, a ver, yo me sonrío porque pues simpatizo con el Partido Republicano. No, Jaime, me da la impresión que estás describiendo a los demócratas. Exactamente, es decir, se revirtió. Se revirtió algo, bien. Obviamente los Clinton te van a decir de que si no hubieran participado los márgenes de derrota hubieran sido mayores. Yo estoy seguro que ellos son especialistas en siempre presentar las noticias desde un punto de vista favorable. Ahora bien, las explicaciones, ¿verdad? La verdad es que son tantas y que todavía no las hemos terminado de asimilar. Recordad que acaban de pasar apenas unos pocos días. Todo lo que tú dices, prima facie, tiene mucho sentido. Pero elaboremos un poco sobre el tema, ¿verdad? Obviamente la popularidad del presidente Obama en un momento muy devaluado.
Tú muy bien lo dijiste, el voto latino se complicó, el voto afroamericano se quedó pasivo, en parte también por la molestia de muchos candidatos de que se distanciaron de su identidad con el presidente Obama. Los votos jóvenes también quedaron bastante pasivos. La cuestión del género, que es parte de la coalición demócrata, no estuvo a la altura en esta ocasión. Y por supuesto, y esto creo que es muy importante, Jaime, la calidad de los candidatos. No hay duda que los republicanos en esta ocasión presentaron candidatos con un mínimo de inteligencia. En la ocasión pasada hubo candidatos patéticos de parte de los republicanos, en parte por la enorme influencia que ejercieron los del Tea Party. En ese sentido, la Cámara de Comercio norteamericana jugó un papel central, ya sea por recursos, ya sea por influencia, para determinar la calidad de los candidatos. Fueron muy claros. El presidente de la Cámara de Comercio norteamericana, que no ha sido mencionado como uno de los grandes ganadores en estos resultados, cuando él dijo, vamos a participar activamente en favor de candidatos óptimos que no caigan en los extremos, ya sea del Tea Party, y no lo dijo formalmente, pero lo insinuó, del voto evangélico, del que nadie habla en estos momentos. Y recordar que el voto de Iowa, sí, la primera mujer en West Virginia. Pero recordar que el voto evangélico, históricamente hablando, ha sido un factor decisivo. Ahora bien, salvo en Luisiana, para pasear el cuento, el partido del Tea Party tuvo cierta relevancia. Ahora bien, otros factores tienen que ver con el pesimismo, con la economía. O sea, Estados Unidos, independientemente de que su crecimiento no es que sea robusto, pero no es tan raquítico como el resto de los desarrollados, sigue siendo un crecimiento muy desigual en la oferta que presenta ese crecimiento a los diferentes sectores de la sociedad. Pareciera que el tema de la distribución del ingreso ha generado resentimiento entre los sectores medios, independientemente a qué partido perteneces. Eso crea molestia. Esa molestia, sin embargo, se traduce muchas veces en golpear al incumbente, no necesariamente al que tiene una política para mejorar o no mejorar ese tema. Y también, hasta cierto punto, la simbología de lo que estuvimos viendo en la televisión norteamericana con las decapitaciones de grupos violentos, todo el tema de política exterior que en un momento dado da la sensación que se le va de las manos al presidente Obama, la cuestión de Siria, Irak y por supuesto la relación difícil, compleja con Putin, que de alguna manera demuestra una capacidad para desplegar su fuerza y jugar con Obama. Pero hay que agregarle también la mala relación, ¿verdad?, que tiene con los judíos. Hay un sinnúmero de factores. Y por supuesto, ¿verdad?, que independientemente de todo, no se puede olvidar de que yo creo que en esta ocasión la comunidad hebrea, la comunidad judía no tuvo el mismo entusiasmo que tuvo anteriormente. Y por supuesto Wall Street, que se nos olvida siempre mencionar, que en un momento dado se enamora de Obama, aunque parezca mentira, mantiene su distancia. Pero termino con una pequeña síntesis de cómo yo veo también a los Estados Unidos, que trasciende el tema de los partidos. Mira, entre los años 50 y los años 70 del siglo pasado, ¿verdad?, los Estados Unidos tenía una situación donde la mayoría de los norteamericanos se sentían seguros económicamente, inseguros militarmente. Esa era más o menos la situación. En los años 90, Estados Unidos tiene un momento o un paréntesis bastante feliz, seguridad militar, y en un momento tal vez breve, hay una sensación de que la economía norteamericana es la economía del futuro, la economía del conocimiento, las manufacturas no importan tanto, nosotros vamos a tener aquellas actividades donde el valor agregado es mayor, vamos a ser los dueños del mundo de los no transables. Sin embargo, en los últimos 14 años, vos lo que sentís en Estados Unidos, independientemente del partido, es por un lado una sensación otra vez de inseguridad militar con el tema del terrorismo, y por otro lado de inseguridad económica, y tenés una percepción de las generaciones venideras de que su vida no va a ser inclusive del mismo nivel de la de sus padres. Entonces hay en esa sociedad una sensación de pesimismo que es poco usual en los norteamericanos, y tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con que la mayoría de los empleos que se generan en los Estados Unidos son empleos que no generan los ingresos que caracterizaron los empleos de décadas anteriores. Ahora, porque ¿cómo lo va a interpretar
Ayer me llamó la atención la conferencia de prensa que dio el presidente Obama, porque mandó dos mensajes diferentes, pues no sabe cuál es el que le va a dar prioridad. Por un lado dice, voy a trabajar con los republicanos, esperemos que coincidamos en cosas que se pueden hacer independientemente que sean ideas demócratas o republicanas, voy a trabajar. Dice, he oído el mensaje de aquellos que votaron, pero también he oído el mensaje de aquellos que no votaron. Entonces, la Casa Blanca, a través de su vocero, ha empezado a minimizar estas elecciones, diciendo que no es un referéndum contra el presidente Obama, a pesar de que él dijo hace una semana que aunque él no estuviera en la boleta, sus políticas estaban en la boleta, que eso para muchos senadores dice que lo perjudicó. Entonces ya la Casa Blanca está minimizando, diciendo, no, todavía 2/3 de la gente que pueden votar simpatizan con el presidente Obama, están respaldando al presidente Obama. Entonces, quiere haber en los Estados Unidos de aquí a un presidente que tiene que sentarse a negociar en sus últimos 2 años, o a un presidente que va a seguir confrontándose con un Senado. Yo creo que va a ser las dos cosas. En este sentido, primero que todo creo que sí, y vamos a hablar de donde pueden haber espacios de coincidencia. Pero lo que le está diciendo a los Clinton y a la maquinaria del Partido Demócrata es, yo soy un lame duck en muchos aspectos, pero no un lame duck políticamente. Ya vieron ustedes que la famosa coalición demócrata, donde están los jóvenes, donde están los afro-norteamericanos, donde están los hispanos, en cierta manera depende del candidato. Y yo todavía tengo una gran capacidad para movilizar esos bloques de votantes. Así que en los próximos 2 años me tienen que ver la cara, en cierta manera, porque en las nacionales yo puedo ser de mayor relevancia de lo que puede percibirse en este momento. Y creo que hasta cierto punto tiene algo de razón. Es decir, la verdad es que la coalición que lograron armar los demócratas, que lo lleva a la presidencia en su segundo periodo, fue formidable, Jaime. Sí. Y verdaderamente de una maquinaria que logró movilizar todas estas minorías, que históricamente se han caracterizado por su pasividad electoral, incluyendo los jóvenes. Jaime, no hay votante menos confiable que el joven. Ahora, pero el voto joven tampoco ya está... Por eso te estoy diciendo, no, entonces, pero él en cierta manera pretende decir, esos votantes, esos bloques, yo de alguna manera les puedo llegar. Y Clinton, recordar la elección de Al Gore, se distanció de vos totalmente, y mira lo que le pasó. Yo no es que sea un regalo de los dioses en este momento, pero yo puedo significar la diferencia. Si empieza a obtener resultados. Y por eso es que yo creo que él, al menos en esta ocasión, va a aparentar querer trabajar con el Congreso. Porque el voto afroamericano, que siempre lo va a seguir respaldando, ya ha perdido. Pero no solo respaldando, va a salir a votar. Pero a quien le ha perdido confianza. Si voy a analizar los números económicos, la situación averaje de ingreso de los afroamericanos, de cuando subió el presidente Obama a la presidencia, a la fecha, han bajado. Tienen menos ingresos en averaje que cuando llegó. Estamos hablando por raza, sí, afroamericanos. Los latinos, que cada vez son más en los Estados Unidos, ya son un poder, creo que son el 14% de la población, se sienten usados. Sí. Porque el presidente Obama ha podido o tuvo el poder en un momento dado para pasar leyes migratorias que le iban a dar la paz y la tranquilidad que ellos necesitaban. Tampoco lo hizo. Entonces, él tiene que buscar resultados hacia esos dos sectores. Tienes toda la razón. Lo que ocurre, Jaime, es que el mercado electoral norteamericano está tan segmentado
y tenés que verdaderamente buscar equilibrios muy delicados. Sí. Entonces, ser un candidato en Estados Unidos en ese mercado electoral tan segmentado es bastante difícil. Ahora, uno de los grandes ganadores aquí también, además de la Cámara de Comercio norteamericana, dentro del Partido Republicano, la moderación, etcétera, etcétera, tiene que ver otra vez que el votante blanco, el que nosotros identificamos como el norteamericano histórico, el chele, de repente es relevante otra vez, sí, porque en cierta manera lo habían descartado y se han percatado de que ese votante, independientemente de que empieza a ser la futura minoría más grande, ¿verdad?, sigue siendo muy relevante. Y se fueron. Y muy conservador. Y se fueron con un porcentaje, más del 60 y pico por ciento sí, votaron a favor de los republicanos. Y vos lo ves, por ejemplo, en Georgia, donde la candidata de la hija del senador Nunn, uno de los grandes senadores de Georgia y de los Estados Unidos, admirado por todo, ¿verdad? Sí, y teniendo el voto afro-norteamericano, teniendo el voto de los jóvenes, pero ni siquiera llegó, creo que fue al 18% de los votos de lo que podemos llamar el norteamericano del cliché histórico. El nieto de Carter perdió también para la gobernatura. Sí, pues. sí, pero el nieto de Carter Ese tenía nunca más tuvo mucho complicaciones, chance, pues. ¿verdad? Tenía más complicaciones por otras razones, ¿verdad? Ahora, ganó el hijo de Bush. Ganó el hijo de Jeff Bush. Ahora, esto hace que el presidente Obama, lo más probable, es que va a usar su poder de ejecutivo, que le llaman, y va a pasar un tipo de enmienda, no sé si la palabra es correcta, enmienda, va a hacer una orden ejecutiva, dándole estatus a los ilegales que hay ahorita. Mira, no es tan fácil el tema de la orden ejecutiva. Obviamente él tiene un espacio, pero creo que lo tiene que manejar con mucha delicadeza también, ¿verdad? Porque vuelvo a insistir, la sociedad norteamericana es extraordinariamente fragmentada, tenés una serie de segmentos y los demócratas tienen que de alguna manera tomar eso en cuenta. Yo creo que definitivamente el tema migratorio va a ser de relevancia para los demócratas y los republicanos van a tener que saber responder a ese tema, ¿verdad? Con mucha inteligencia. Ahora, pero sí te quisiera decir lo que yo veo ahora en función a nuestro patio, ¿verdad? De lo que significa esta victoria. Ahí donde antes de entrar quiero llegar a esto. ¿Cómo ha sido, para los que no estén oyentes, cómo ha sido el mecanismo por el cual el presidente Obama hasta este año no había pagado tantos costos? Los republicanos tenían la mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja, pasaban una ley, iba al Senado, el senador mayoritario Reid la agarraba y la engavetaba y ya está. Nunca llegaba al escritorio del presidente Obama, nunca tuvo que pagar costos o arriesgarse a pagar costos. Y sobre todo que los del partido no tenían que votar. Ahora los republicanos, que tienen los dos, van a aprobar una ley en el Congreso, la van a aprobar en el Senado y se la van a mandar al escritorio para que el presidente Obama o la apruebe o la veta, pero cada veto va a tener que ir a explicar por qué está vetándola. Y no solo eso, Jaime, los miembros del Congreso y del Senado van a tener que votar, van a tener que estar en el récord, no sé si me explico. Porque en gran medida el presidente de la Cámara del Senado, que está por salir, el señor Reid, en gran medida él protegía a sus miembros, según él, de no ponerlos a votar. Ahora van a tener que votar. Eso va a obligar, y ahí por eso es que te quería preparar la mesa para esto. Muchos senadores republicanos ponen los ojos en Latinoamérica, más que los demócratas, exceptuando que en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Relaciones Exteriores, Menéndez, que va a seguir siendo una fuerza, pero deja de ser el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Eso va a obligar al presidente Obama a tener que negociar desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué consecuencia va a tener o qué ventaja va a tener o cuál va a ser, crees vos, hacia Latinoamérica? A ver, para empezar, voy a darte dos cosas. A ver, hablemos de dos cosas muy concretas. El proyecto de ley de Venezuela creo que retoma una vida extraordinaria. ¿Qué quiero decir con eso? Recordate de que hace algún tiempo en este programa yo elaboré que en la Cámara de Representantes ya se había definido un proyecto de ley para congelar, intervenir los activos, así como las cuentas bancarias, de una lista misteriosa, no sé cuán grande es y quiénes incluía, de los llamados chavistas que tenían presencia en Estados Unidos. Era, en mi opinión, un proyecto de ley muy extremo, ¿verdad?, que no tenía viabilidad. Sin embargo, en el Senado, con Menéndez,
se formuló un proyecto de ley muy fuerte, pero mucho más inteligente que el proyecto de ley de la Cámara. Y fue aprobado en la comisión. Sin embargo, y se esperaba que en septiembre el proyecto de ley fuera al plenario, ¿verdad? Que fuese votado en el plenario y que obviamente la Cámara no se opusiera a ese proyecto de ley y en vez de ir a conferencia, que lo aprobaran como el proyecto de ley del Congreso. Ahora bien, ¿por qué es que nunca se llevó al plenario? Precisamente por la senadora Landrieu de Luisiana. GITCO, que es una compañía que le pertenece a PDVSA, tiene 3 refinerías en los Estados Unidos, una en Illinois, una en Texas y una en Luisiana. Que la pusieron a venta y después la retiraron. La retiraron, porque después de todo, tomando en cuenta la magnitud de las complicaciones de Venezuela, aún vendiendo GITCO, no creo que sea tanto para contribuir al flujo de caja. A lo que voy, sin embargo, es de que en deferencia a la senadora, el senador Reid, y reconociendo que esta es una batalla donde una silla puede ser determinante, optó por engavetar el proyecto de ley. Obviamente, ese es un proyecto de ley que entre las primeras cosas que van a desempolvar a partir del próximo año es precisamente el proyecto de ley del senador Menéndez, que en esta ocasión va a ir al plenario y va a tener consecuencias positivas para el proyecto de ley, va a la Cámara y ese proyecto de ley es el que va a ser el final. Ahora, me vas a decir que el presidente Obama vetándolo. No lo va a vetar bajo ningún punto de vista, porque van a pasar abrumadoramente, ¿verdad? Incluyendo con los votos de los demócratas, que inclusive pueden hasta decir no hay necesidad de votar, hagámoslo por aclamación, ¿verdad? Pero a lo que voy, sin embargo, es que independientemente de que los llamados chavistas que tienen presencia en Estados Unidos ya tal vez sacaron su cuenta, ya vendieron su casa, el hecho es que esto obviamente, el espíritu de este proyecto de ley es a endurecer la relación con el gobierno del presidente Maduro. Y eso tiene externalidades para nosotros, porque obviamente nuestra diplomacia es muy sensible, por razones que se pueden entender, a los intereses de Venezuela, pero también, como podemos ver más adelante, la presencia de Estados Unidos en nuestra economía es abrumadora, porque yo soy de los que creo, y lo quiero repetir acá, destino lo dicta la geografía, y el hecho de que vayamos hacia un mundo más plural, que es la moda de alegar, por China, Rusia, si ustedes quieren, las áreas de influencia no dejan de ser relevantes. No sé si me explico. Entonces, no hay duda de que esto va a tener posiblemente externalidades que tendremos que administrar. ¿Qué repercusiones puede tener en Venezuela, pues, más políticas que realmente económicas? Yo creo que van a tener consecuencias más de orden político que económico. Y que el congelamiento de la refinería. Pero GITCO verdaderamente va a seguir siendo propiedad venezolana. Por eso, de PDVSA, pero ahí va a estar presente con porque después de todo también recordar que Venezuela exporta su premium, su petróleo, su mejor petróleo, todavía lo exporta a Estados Unidos. Inclusive hay 800,000 barriles que todavía van a Estados Unidos. ¿Ese congelamiento qué significa? No toca el tema, o sea... ¿No toca la refinería? Por supuesto que no, okay. ¿Verdad? En la versión del Senado. La versión de la Cámara era mucho más dura, inclusive nos podía perjudicar directamente en el sentido de que nosotros tenemos relaciones concretas y comerciales con Venezuela. Afectaba a terceros. En el proyecto del Senado eso no ocurre. ¿Qué es el que vos crees que va a ser aprobado? Yo creo que es el que va a aprobar porque es el que tiene sentido para todo. Ahora, salvo para los asistentes de la congresista Ileana Rosletti. Ahora, veamos algo que nos interesa enormemente, los TPL. Okay. Ayer hubieron declaraciones, medios de comunicación el día de hoy, el titular de la prensa, renovar los TPL cada vez más difícil, igual que los otros medios de comunicación. Vos ayer que estábamos platicando me decía, hombre, yo veo una oportunidad en esto. Va una delegación de nuevo para Washington, no sé si vos vas en esa delegación, encabezada por el presidente del COSEP. Tengo entendido que el doctor Aguirre Sacasa va a ser parte de esa delegación. ¿Cuál es la oportunidad que vos ves? ¿Qué es lo que vos, con tu experiencia, que a lo mejor no están viendo otros que no tienen tu experiencia? No sé, a ver, déjame para empezar con lo siguiente. A ver, obviamente todavía tenemos lo que le llaman ellos el lame duck session, que por lo general muy poco se hace.
según algunos, pero también se hacen cosas interesantes, ¿verdad? Y tener 2 semanas en noviembre y tener 12 días en diciembre. ¿Por qué ahí podemos tener una oportunidad? Pero quiero resaltar que es una pequeña oportunidad y que viene un desafío interesantísimo para el 2015, que es el que más quiero enfatizar. A ver, el presidente de los Estados Unidos, para poder entrar en una negociación de orden comercial con otros países o con otro bloque de países, necesita lo que se conoce en inglés como Trade Promotion Authority. O sea, el permiso que le da el Congreso con ciertos elementos que condicionan ese permiso para poder negociar, y lo que se negocie cuando vaya al plenario del Senado y de la Cámara, los miembros de ese cuerpo no puedan introducir enmiendas. Solo o votan o sí o no. Pero obviamente es una manera de darle un mandato para poderlo hacer con una serie de limitaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente este mandato expiró el 1 de julio del 2007. O sea que el presidente Obama no ha tenido esta autorización. Se está hablando ya entre el senador Mitchell, el nuevo líder de la mayoría en el Senado, con el presidente Obama en su conversación telefónica, como ya quedó expresado, de que ese puede ser un punto de agenda inmediata. Ahora, cuidado que los republicanos con mucha inteligencia le están ofreciendo eso, porque en el Partido Demócrata hay más resistencia al tema de apertura comercial. Pero el hecho es de que no podemos, ¿verdad?, descartar por completo de que esta autorización se pueda negociar sorpresivamente como un gesto simbólico de que ya empieza a haber cierta capacidad de negociación y de acuerdo, esta autorización. Y si esta autorización se negocia, yo creo que ese es el momento oportuno, o tal vez es el único momento que tenemos, para que nuestros pequeños TPL, ¿verdad?, y algunas otras proyectos de ley de miscelánea, ¿verdad?, se introduzcan en este proyecto. Ahora, eso es, vos sabés que uno tiene que estar tomando en cuenta las dimensiones de nuestras necesidades en cuanto a la economía, queriendo aprovechar cualquier ventana. Pero ahora veamos la realidad. Ahora, quiero elaborar un poco más. Entonces, lo que te estoy diciendo es que vos no podés dejar de tener presencia en los próximos días en Washington, ya sea por esto, pero también por otra razón. Y es lo siguiente. Mira a dónde viene el Shannon, el consejero del Departamento de Estado. Viene a Guatemala, Salvador y Honduras, obviamente porque es el Triángulo Norte. Excluye a Nicaragua y excluye a Costa Rica. Lo cual obviamente hace que Nicaragua no se vea aislada. Porque Costa Rica, que es el darling de la democracia, no es parte de este viaje. Pero también en la próxima semana en Washington van a estar los presidentes del Triángulo Norte en el BID con el vicepresidente Biden. Que ahí donde va el presidente COSEP también. Que va también en representación de alguna manera de nuestros intereses nacionales, el presidente del COSEP. Ahora bien, ¿por qué insisto en esto? Porque yo creo que esta iniciativa de ver qué se hace por estos 3 países tiene que ver con temas migratorios y tiene que ver con TPLs de cara al futuro en otro proyecto de ley. Pero déjame elaborar porque quiero insistir en este tema, porque allí hay una oportunidad, pero también hay una amenaza para nuestros intereses. Yo quiero llegar aquí mira, ¿cuál es la realidad en Washington? Pero a ver, que los demócratas, supongamos, han ignorado pongámosle, o llegaron, o respetan, o mantienen el famoso acuerdo que vos hiciste de los 6 puntos, que no lo querías hacer. No, pero antes de llegar a ese tema... Es que lo que quiero llegar es lo siguiente, ahora que controlan los republicanos, sí, pero es que no hay nadie, el presidente Ortega tiene que usar a la oposición para poder cabildear con los republicanos, porque ellos no tienen a nadie. Pero déjame, y vamos a llegar a ese punto en algún momento, pero quiero resaltar este tema porque este tema es de importancia vital. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuidado que los republicanos, así como te estoy dando una ventana de oportunidad en el lame duck session, te estoy presentando y es una ventana pequeña, ahora te quiero presentar una ventana de mayor preocupación que no es ventajosa. ¿Cuál es mi preocupación? Que darle TPLs a Guatemala, a Honduras y a El Salvador es una manera de decir, estamos lidiando con el tema migratorio, ¿verdad? Y a la misma vez los están preparando para compensarlo, porque cuando el presidente Obama tenga la autorización para comerciar, tiene la Alianza Transpacífico.
Y la Alianza Transpacífico potencialmente puede devaluar las ventajas de CAFTA. Y ahí viene el tema nuestro. ¿Dónde queda Nicaragua si no es parte de ese arreglo? No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque los republicanos pueden decir, vamos solo con el Triángulo del Norte, excluyamos a Nicaragua, y además Costa Rica, ¿verdad?, va a ser de alguna manera parte de la Alianza del Transpacífico. Y ellos no están en Maquila, realmente, ellos están en la nueva economía, supuestamente. Entonces tenemos que tener un enorme cuidado con ese tema, y de ahí la importancia, más que nunca, de parte especialmente del sector privado, de ProNicaragua, de la Zona Franca, del general Baltodano, que lo han hecho muy bien todos ellos, de continuar teniendo presencia en Washington, porque nuestros intereses con esta nueva correlación de fuerza, ¿verdad?, incluyendo en el tema de los TPL, si por algún motivo se extiende al próximo año y no logramos aprovechar esta pequeña ventaja que podemos tener en estos días, ¿verdad?, van a ser necesarios de defender. Porque la senadora de California, que va a seguir siendo influyente, va a seguir siendo, pero pierde enorme influencia. Tengo que ir a un cambio y cuando regresemos seguimos continuando con el análisis de nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz, y después veamos ahora sobre el Gran Canal. ¿Tendrá algún impacto sobre el Gran Canal? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz. Estábamos hablando en el corte comercial, primo, lo siguiente. ¿Cómo los republicanos no han estado en el poder y aunque controlaban el Congreso, los demócratas tenían el poder para anularlo? El gobierno de Nicaragua y los sectores de Nicaragua, la gran mayoría de los sectores con Nicaragua, no tienen, o si la tienen es lo más, en su mínima expresión, algún tipo de relación con los republicanos. No les ha interesado. ¿Va? Ahora viene
los republicanos, que tienen el control del Congreso y del Senado, por lo tanto tienen un arma bien fuerte para negociar con el presidente Obama, inclusive parte de su política exterior, que la define el Ejecutivo. Eso significa que el gobierno de Nicaragua, su estrategia de relación hacia Washington, tiene que variar, porque si no varía, los republicanos le van a cerrar la puerta, y si los republicanos le cierran la puerta, te jodiste, papá. Esa es mi opinión. Entonces, ahí vos, con el enorme contacto que tenés en los dos lados, en los demócratas y en los republicanos, que ahí donde tenía, inclusive fueron tu base original, ¿verdad? Vas a tener que jugar un papel. Y el presidente Ortega va a tener que entender que la cosa tiene que hacerle más trabajo con los Estados Unidos, o nos jodemos todos, pues. A ver, yo te lo pongo de esta forma. ¿Te recordás que cuando estábamos en partes anteriores del programa te dije que geografía es destino? A ver, solo para ponerte en perspectiva lo que es los Estados Unidos, es decir, mira, y lo que es Estados Unidos en Nicaragua. Cuando vos ves el destino de nuestras exportaciones, cuando ves los flujos de inversión extranjera, cuando ves el origen de nuestras remesas, cuando ves el turismo, cuando ves la presencia mayúscula de los Estados Unidos en los organismos multilaterales, tenés que reconocer que para nosotros, una sociedad muy frágil, independientemente de nuestras pretensiones con Rusia, con China, que son válidas y que tienen algún interés, siguen siendo los Estados Unidos el dominante. Inclusive, te lo voy a poner en otro contexto. El PIB de los Estados Unidos en dólares nominales en el 2013 es el 23% del PIB mundial. Es 8 veces el PIB de la Federación Rusa, que está por debajo de la economía de Brasil, y es casi el doble de la economía china. Imagínate. Entonces, no hay duda alguna de que para nosotros este sigue siendo nuestro fatalismo, si vos querés, nuestro fatal destino geográfico. Ahora bien, relaciones con China, ¿verdad? Porque este es el momento, Jaime, donde hecho de paso, yo veo esto como un incentivo para los chinos de tener presencia en Nicaragua, el análisis que te voy a dar. Mira, los analistas en Estados Unidos están insistiendo de que las relaciones entre Estados Unidos y China están en su punto más deteriorado. Te dan, por ejemplo, la visita del presidente Carter en septiembre para celebrar el 35 aniversario de la normalización de las relaciones. Porque es Kissinger el que las establece con Nixon, el inicio de la conversación, pero que el que la formaliza es Carter. Ahora bien, lo trataron con una distancia, hasta cierta forma resaltando de que no le dieron, no sé cómo ponerlo, porque en el momento en que Carter está en China, el presidente Xi recibe a Mugabe, imagínate, estando Carter ahí. Pero además de eso, cuando van a celebrar al presidente Carter ahí en el gran edificio de la Revolución China, donde el vicepresidente, que no es gran cosa, perdóname, pues sobre todo en el primer periodo, en el segundo periodo puede ser el sucesor, que le está dando una recepción al presidente Carter, en el mismo edificio el presidente Xi le está ofreciendo una recepción al presidente de Malasia. En otras palabras, les está diciendo, ustedes los norteamericanos, ¿verdad?, hay que ponerlos en su lugar. Ahora, tal vez si hubiera sido Kissinger, a pesar de que no fue presidente, el que llegase, lo recibían con más amor, porque el Partido Comunista de China tiene predilección por el realismo de Kissinger y por su distancia con el tema de la democracia, los derechos humanos, y lo mismo Putin. O sea, el gran defensor de Putin en los Estados Unidos es Kissinger. Pero bien, obviemos el viaje de Carter, pero no podés obviar que cuando Panetta es secretario de Defensa, insiste que una vez que ellos logren salir del embarazo de Irak y de Afganistán, ellos van a darle prioridad, militarmente hablando, al escenario asiático. Y en el noviembre del 2013, y estos son datos, la flota de Estados Unidos y Japón realizan maniobras conjuntas en la llamada zona especial, unilateralmente definida como tal por China, donde están las islas en disputas. Vos te podés imaginar lo que es eso. Te sigo elaborando un poco más. El portaaviones, que vamos a decir es uno, sí, pero es el más importante, el de George Washington, de 90.000 toneladas, 5.000 tripulantes y 80 aviones, básicamente está en esa parte del mundo
en una manera simbólica de vigilancia. Y hay uno de los generales chinos más prominentes, cuyo nombre no voy a pretender decir porque es imposible, ¿verdad?, que formalmente en el canal de la propaganda china para el exterior o el canal oficial dice lo siguiente: dudo que las autoridades de Japón hayan sacado por lo menos alguna lección de los acontecimientos del pasado. Todavía tienen nostalgia de los días en que derrotaron, subraya, 2 veces a China. Y en octubre del 2014, el mes pasado, Estados Unidos hace algo interesantísimo, que es un mensaje para China: levanta el embargo de ventas que antes tenía en contra de Vietnam. Y para terminar, el propio Trans-Pacific Partnership, la famosa que está hecha para excluir a China. Sí. O sea, que de todo, entonces China se siente que ya con Obama, que con Panetta cuando era secretario de Defensa, y con la misma Hillary Clinton cuando era secretario de Estado, había una política de contención activa. Vietnam, Japón, Filipinas, etcétera, ¿no? Y que entonces, sí, las áreas de influencia son relevantes. Putin cree que Euroasia es su área de influencia. China pretende tener su área de influencia. Pero si vos, Estados Unidos, vas a jugar conmigo, ¿por qué no voy a jugar yo con vos? Porque después de todo, ellos creen en la paridad, ya que son un poder cada día más respetable. Ahora, encima de eso tienen a Hong Kong, que es un ejemplo fatal, e internamente sus presiones cada vez son más complejas. Y te voy a dar un solo dato: el presupuesto chino del 2013, que es de 1.1 trillones de dólares, de los cuales 119.000, estoy hablando del presupuesto formal, puede ser más, ¿verdad?, asignados al gasto militar, y 125.000 millones a seguridad interna. O sea, más en policía. ¿Por qué? Porque realmente no hay cosa más compleja que salir de la pobreza, porque entonces empezás a construir un núcleo ciudadano que, aunque sea muy tarde, como está pareciendo ser el caso en China, ¿verdad?, empiezan a hacer una serie de reclamos. Entonces, por eso es que el liderazgo del partido cada día expresa más su predilección por su propia autocracia institucional, si vos querés, que es una contradicción en términos, pero bien. Entonces, por eso es que la presencia de China, independientemente que sea un empresario acá, ¿verdad?, en un momento en que se están dando estas tensiones, en un momento en que la opinión pública también puede ser movilizada en contra de la idea de que ya es el colmo que hasta en esta parte del mundo, ¿verdad?, estén adquiriendo presencia, se puede volver un tema que genera externalidades en Washington que nos pueden afectar. Bueno, según un artículo que sacó Carlos Fernando Chamorro en Confidencial de una investigación, este señor inversionista chino, pues lo ponen como que si fuera un testaferro del ejército chino. Bueno, acordate que uno de los primeros que, ahora, también Carlos Fernando, con su maravilloso periódico, y todos los que siempre de alguna manera tienen una voz opositora, también ya tienen que tener un mensaje más consistente, porque al principio era el famoso cuento chino. Ahora resulta de que son un instrumento de alguna manera del ejército, del Estado, lo cual obviamente entonces al proyecto le da credibilidad. Exactamente. Es lo que te iba a decir. Entonces y yo sinceramente creo de que todos estos elementos de los que te estoy planteando, que inclusive una vez se lo planteé en su programa, ¿verdad?, de alguna manera son relevantes y le dan un incentivo a China para ver el tema del canal con más interés. Yo me voy a meter en el tuyo. Ahora, el gran problema, y aquí quiero terminar con el tema chino, es que China y Estados Unidos tienen una relación sumamente sensible, porque los dos son muy interdependientes también. Ellos tienen una reunión, dos reuniones anualmente, una en Beijing y otra en Washington, a nivel altísimo. Para que tengan una idea, la preside muchas veces el secretario del Tesoro, la ha presidido Hillary Clinton, la puede presidir el secretario de Estado. Y por el lado de China, el vicepremier. Y en esa reunión se discute la agenda de verdad. Entonces, yo creo que además de que pueden haber proyectos interesantes que no necesariamente son el canal, y que siempre ha sido para mí, en cierta manera, además de los estudios que se están haciendo sobre nuestro frágil medio ambiente, y que nos van a servir independientemente de que no haya nada, mi gran temor no es que empiecen el canal, es que lo terminen. ¿Por qué? Porque y por eso que tenemos que tener una enorme delicadeza en este juego, porque al final del día, si en esas reuniones, dentro de 2 o 3 años, el ambiente se mejora, así como empezaron, así se van. No sé si me explico. Entonces, estamos jugando
entre elefantes. Que nos pone todavía una situación Estamos jugando más entre delicada. elefantes, Pues. y eso requiere más análisis, o sea, nuestra diplomacia es muy, muy atrevida y tiene grandes réditos en ocasiones, hay que reconocerlo, pero también tiene grandes peligros. Y uno de ellos es que estás entre las patas de los elefantes. Y hay que tener, en mi opinión, precisamente por eso, mucha mesura en algunas cosas que corresponden a la diplomacia multilateral. Fíjate que ahorita ya le agregaste, y mañana voy a tener a Telemaco Talavera aquí en el programa, pero ahorita ya le agregaste inclusive otra mayor preocupación. Porque vos decís, entre esta relación te amo, te odio, entre China y los Estados Unidos, ¿va? En un momento ahorita te odio, pues. Pero si supongamos que en 2 años te amo, y el precio de ese amor es no hagas el canal, los chinos sin asco se van. Por eso, bueno, no sé si se van sin asco, pero a lo que voy, sin embargo, es que yo sigo creyendo que hay que empujar esa relación. Tenemos claro de eso. Yo creo que el canal nos transforma, y he sido, independientemente de mi escepticismo menos conspicuo que antes, alguien que cree que una inversión de $50,000 millones en un país con un PIB de 11,000 definitivamente trae ventajas. Ahora bien, eso no quiere decir de que no podemos, no tenemos, y por eso sería muy sano que empecemos con caminos y con puertos. Pues esa es la idea, supuestamente. Y eso es lo que me da tranquilidad, que vamos a empezar por eso. Lo de las expropiaciones está siendo... Ahora, todo esto se vuelve más relevante si tomas en cuenta la situación petrolera de cara al futuro y lo que eso significa para Venezuela, ¿verdad? En el $70 y pico. Bueno, es decir, mira, cuando vos ves que el Brent, que es el petróleo de mayor calidad, se está proyectando para el próximo trimestre a $85 y en el segundo trimestre a 80, y tenés que descontarle al precio del Brent 10% por la cesta venezolana, te empezás a dar cuenta que la situación es complicada. Y solo déjame darte 2 datos sobre Venezuela, ¿verdad? El balance neto de divisas en el 2013 fue negativo por $16,000 millones, que lo cubrieron con fondo chino, con deuda. Rusia ya está apoyando de manera menor, pero apoyando y con su reserva. En el 2014 la proyección es que va a ser $19,000 millones el déficit en divisas, y va a haber un financiamiento de 14,500 millones donde está China, donde hay deuda, donde está Rusia y otros, y también van a utilizar reserva. Pero, y aquí viene, entonces eso te demuestra también que la situación de ellos no es fácil en Venezuela. La única ventaja que Maduro tiene es la ventaja que también muchas veces el presidente Ortega tiene en Nicaragua, una oposición fragmentada. Pero termino con esto. La deuda, el pago que tiene que realizar Venezuela en el 2015, 2016 y 2017 por el gobierno central, por PDVSA, por su deuda china y sus multilaterales, es $17,000 millones en el 2015, $15,000 millones en el 2016 y $16,000 millones en el 2017, ¿verdad? Eso significa, dependiendo del precio del petróleo, y si el Brent está en 80, 85, que 1/3 de las exportaciones venezolanas se tendrían que asignar al pago de esta deuda. La única ventaja que hay allí es que China, en su bondad infinita, puede renegociar esos préstamos. Ahora, 2 preguntas. El galón de los Estados Unidos, ayer estaban celebrando, estaba a 2.50 y pico, 2.59 creo yo, primera vez. Más, y calculan que a mediados del año que viene inclusive se puede llegar a 1.99, están hablando ahorita, por las reservas de petróleo de los Estados Unidos están llenas. ¿Cuánto tiempo más puede el presidente Ortega seguir aguantando o seguir manteniendo los precios de combustible tan altos aquí en Nicaragua? No sé, sinceramente, eso yo no te pudiera decir sobre ese tema. Te lo digo de verdad. No por el impacto negativo que tiene en la economía. Claro, no hay duda. Ok, olvidémonos de esa pregunta. Pero sí te quiero hacer la siguiente pregunta, porque este triunfo de los republicanos no es mala noticia para Nicaragua, en el sentido de que si vos oís a los republicanos y a los liderazgos de la Casa Blanca, los temas económicos van a tener más relevancia. Se habla de el proyecto del pipeline
se habla de que, el proyecto de infraestructura que quería el presidente Obama para los puentes, para la renovación de puentes y carretera a nivel nacional, esos podrían ser los primeros proyectos de pasar. Eso significa más circulante de plata, eso significa mejora en la economía, lo que significa para los mayores remesas y mayor demanda posiblemente de nuestro producto para los Estados Unidos. O sea, ahí hay un potencial. Sí, hay un bono petrolero, ¿verdad? Por ponerlo así. No, mira, y ahora, solo quiero hacer una última pequeño comentario en cuanto a los precios bajos, ¿verdad? Comentario, pues. Todo esto también es parte de la famosa estrategia de Arabia Saudita, que es básicamente reconocer que precios altos de manera sostenida es lo peor que le puede pasar a un precio sólido del petróleo. Por eso es que ellos están dispuestos a que el precio del petróleo se mantenga a niveles que para los que están ahogados como Venezuela en el corto plazo son abrumadores. Pero para que tengas una idea, cuando el famoso boom petrolero de Estados Unidos es producto de tecnología, pero también de precio. Para sacar un barril de petróleo con la famosa fractura hidráulica cuesta $62. Toda la cuestión. Entonces, cuando ya es decir, estar en eso con un precio del 100, 110 tiene mucho sentido. Sí. Pero es una manera de desincentivar. No, esto claro que parte de la estrategia para que los precios después se vuelvan a recuperar. El gran problema es que vos podés hacer eso cuando has manejado tus finanzas y tu economía bien y en lo inmediato no te abruma, que no es el caso de Venezuela. No, sí es. Venezuela verdaderamente es un modelo que se ha dedicado a distribuir sin ahorrar e invertir en la gallina de los huevos de oro. Obviamente hay un pequeño potencial dentro de 4 años de 300.000 barriles adicionales, pero aún si son 2.7 o 3, estás hablando de que dentro de 4 o 5 años Venezuela en el mejor escenario va a estar en 3.3, ni siquiera en 3.5 millones de barriles. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos al doctor Arturo Cruz. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando con el vocero de proyecto del canal, el ingeniero Telémaco Talavera. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. A felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100%